La primera vez que ocurrió, muchos lo explicaron como nervios. Era un domingo cualquiera, en un pueblo pequeño, aislado por horas de carretera y por costumbre. La iglesia era el centro real de la vida comunitaria, no por turismo ni por historia, sino porque ahí se resolvía todo. Se pedía ayuda, se hacía duelo, se agradecía, se pedía perdón. La misa de la mañana era para la mayoría la única actividad que marcaba con claridad el inicio de la semana. El templo era sencillo: bancas de madera, paredes encaladas, un altar sin adornos innecesarios y un crucifijo antiguo sobre el presbiterio. No había pantalla ni sonido moderno, solo la voz del sacerdote y el murmullo disciplinado de las oraciones. El padre Mateo llevaba años ahí. No era carismático ni espectacular, era práctico. Tenía una forma de hablar directa y tranquila. Por eso, cuando se detuvo por primera vez a mitad de una frase, todos lo notaron de inmediato. No fue un tropiezo de palabras, no fue un olvido, fue un corte limpio. Estaba leyendo un pasaje del Evangelio. Levantó la vista, como si fuera a explicar algo, y se quedó inmóvil durante 2 segundos. Después, habló. Lo que salió de su boca no era español, no era latín, no era ninguna de las oraciones aprendidas que la gente escuchaba desde niños. La voz le cambió. No se volvió más fuerte, ni gritó. Se hizo más baja, más densa, como si el aire en su garganta se hubiera vuelto pesado. El tono era firme, sin duda, determinado. Y aunque nadie entendía las palabras, todos sintieron que no era un error. Fueron solo unos segundos, 2 o 3 frases cortas. El padre Mateo no movió los brazos ni hizo gestos extraños. Sus ojos estaban abiertos. En su cara no había dolor, ni rabia ni pánico, solo una quietud que no correspondía al momento. Luego parpadeó una vez y continuó en español, exactamente donde había dejado la lectura, como si nada hubiera pasado. La misa siguió. Algunos se miraron entre sí. Un par de personas hicieron la señal de la cruz con más rapidez de lo normal, pero nadie se levantó, nadie gritó, nadie abandonó la iglesia. En un pueblo así, levantarse en plena misa era casi impensable. La costumbre pesa más que la curiosidad. Después, afuera, el tema se volvió inevitable. Unos dijeron que el padre estaba enfermo, que había tenido un mareo, que tal vez se había confundido y soltado palabras en latín. Otros dijeron que sonaba a lengua indígena, aunque nadie supo decir cuál. Se habló de estrés, se habló de cansancio, se habló de cosas del cuerpo. El padre Mateo no ofreció explicación, solo dijo que estaba bien y pidió que no se hicieran rumores. La segunda vez ocurrió al domingo siguiente, y ya no se pudo explicar igual, porque el corte fue más evidente. En medio de la homilía, cuando hablaba sobre el perdón, el sacerdote se quedó callado. Bajó la mirada hacia el misal sin moverlo, como si lo leyera sin verlo, y volvió a hablar en esa lengua extraña. Esta vez, la voz no solo fue más grave, sonó ligeramente distorsionada, como si no perteneciera del todo a su garganta. No era un efecto de volumen, sino de textura, como si las palabras estuvieran forzadas a pasar por un lugar que no estaba hecho para ellas. No gritó, no lloró, no suplicó. Pronunció frases cortas, con una cadencia rígida, como si estuvieran memorizadas. Y aún sin entender, algunos sintieron el golpe del contenido por la forma en que lo dijo. Era una afirmación, no una oración. No pedía nada, anunciaba. Cuando volvió al español, siguió con normalidad, sin mirar a nadie. Terminó la misa, dio la bendición y bajó del altar como siempre. Esa vez, al salir, varias personas lo rodearon. Le preguntaron si se sentía bien, si necesitaba un médico, si estaba tomando algún medicamento. Él respondió con frases breves, evitó mirar fijo a quien preguntaba
y terminó la conversación rápidamente. Al tercer domingo, ya había gente que llevó sus teléfonos escondidos para grabar. No fue por morbo, fue por miedo. El pueblo empezó a dividirse entre los que querían creer que era un problema humano y los que, sin decirlo directamente, empezaron a hablar de otra cosa. Algunos recordaron historias viejas, cuentos de abuelos, advertencias sobre lugares que no debían tocarse, pero en voz baja. Nadie quería ser el primero en pronunciar la palabra demonio frente a otros. Esa mañana la iglesia estaba llena como siempre, pero el ambiente era distinto. La gente rezaba más rápido, miraba menos al altar, había una tensión silenciosa. El padre Mateo comenzó la misa con normalidad. Saludó, dio la lectura inicial, avanzó en el ritual sin interrupciones. Por un momento, muchos creyeron que todo había sido una coincidencia repetida, hasta que llegó la homilía. El sacerdote levantó la vista, hizo una pausa y habló. Varios teléfonos grabaron. Las palabras salieron con la misma voz grave, firme, sin gritos. La dicción era perfecta, como si esa lengua le resultara natural, y la intención, la certeza, era lo que más inquietaba. No había duda en ningún sonido. Era una voz que no necesitaba convencer a nadie, solo declarar. En ese momento, una mujer en la tercera fila se levantó y salió de la iglesia con la mano sobre la boca. Un niño empezó a llorar. Alguien intentó hacerlo callar rápido, pero ya era tarde. El pueblo había entendido que aquello no se iba a detener. El padre Mateo terminó sus frases en esa lengua desconocida y continuó en español con una calma absurda. Dio un ejemplo sobre la vida cotidiana y siguió como si nada, como si el paréntesis oscuro no existiera. A la salida, un hombre mayor, uno de los que siempre ayudaban en la iglesia, fue directo a hablar con él. Le exigió que explicara qué estaba pasando. El sacerdote lo miró fijo y por primera vez pareció no reconocer del todo la pregunta. Luego respondió con una frase simple, que estaba bien y que no hablaría más del tema. Esa tarde, el pueblo se reunió informalmente en la casa parroquial sin convocarlo oficialmente. Había miedo real, pero también una necesidad de orden. El párroco era la figura de referencia. Si él no daba respuestas, el vacío se llenaba con cualquier cosa. Alguien llevó las grabaciones, las reprodujeron varias veces, una y otra. Al principio solo se escuchaba la voz del sacerdote. Luego, al subir el volumen y al aislar el audio con lo que podían, un teléfono, un altavoz, auriculares, empezó a aparecer un detalle que no todos notaron de inmediato. Detrás de la voz grave había otra capa, muy baja. No era un murmullo humano normal, no era ruido ambiente, no eran bancas moviéndose ni tos. Era una segunda voz, más profunda todavía, que parecía adelantarse apenas a ciertas sílabas, como si marcara el ritmo, como si guiara. No todos lo aceptaron. Algunos dijeron que era sugestión, que el audio comprimido generaba artefactos, pero la duda ya se había instalado. Con la ayuda de un profesor que trabajaba en otro pueblo, lograron enviar los audios a alguien en la ciudad, un lingüista que había colaborado con la diócesis en traducciones antiguas. La respuesta no llegó de inmediato, pero cuando llegó, fue suficiente para pagar las últimas excusas. El lingüista no aseguró qué idioma era, pero sí confirmó dos cosas. La estructura era consistente y las frases contenían patrones de invocación y maldición que no pertenecían a ninguna liturgia conocida. Lo que más inquietó fue su interpretación parcial de dos fragmentos, repetidos en semanas distintas. Hablaban de una toma próxima, de una posesión entendida no como un acto individual, sino como una ocupación. Y mencionaban un nombre antiguo, incompleto, asociado a una entidad que no aparecía en textos públicos. No era una amenaza abstracta, era un anuncio. La reacción del pueblo fue inmediata.
La siguiente misa fue suspendida, no por decisión de una autoridad mayor todavía, sino por presión de los vecinos. Nadie quería estar dentro de esa iglesia cuando el sacerdote volviera a hablar así. Nadie quería que sus hijos escucharan esas palabras de nuevo. Se corrió el rumor de que el padre Mateo no se acordaba de nada después de cada episodio, y eso solo empeoró el miedo. La diócesis fue informada con urgencia. El obispo envió un sacerdote de apoyo, pero el sacerdote se negó a celebrar misa en esa iglesia después de escuchar las grabaciones. No dijo demonio, solo dijo que el caso debía escalarse. 2 días después, la diócesis comunicó oficialmente que la situación se había remitido a instancias superiores. No dieron detalles, solo pidieron calma. Pero en un pueblo así, pedir calma sin explicar nada solo confirma lo peor. La iglesia quedó cerrada, sin misa, sin campanas, sin reuniones, como si el pueblo hubiera perdido su único centro. Y cuando finalmente llegó el aviso de que un representante del Vaticano vendría a investigar el incidente, nadie lo celebró. Porque si el Vaticano tenía que intervenir, significaba que lo que estaban escuchando no era una enfermedad y no era un error. Era algo que ya conocían y que no debía estar hablando a través de un sacerdote en pleno altar delante de todo un pueblo. No viajo en nombre del Vaticano. Oficialmente no existo. La oficina para la que trabajo no figura en ningún organigrama público. No es la Congregación para la Doctrina de la Fe, ni el Dicasterio para el Culto Divino. Es una unidad pequeña, archivada dentro de otra estructura mayor, creada para casos que no deben resolverse con comunicados, sino con silencio. Cuando llegó el informe del pueblo, no fue clasificado como posesión. Fue catalogado como manifestación lingüística anómala en contexto litúrgico. Eso ya era suficiente para enviarme. El vuelo fue largo y discreto. No viajé con sotana ni con ningún distintivo clerical. Llegué como investigador externo, acompañado solo por una carta sellada que debía mostrar al obispo local. Nadie en el pueblo sabía exactamente quién era yo, solo que venía de arriba. El lugar era más pequeño de lo que imaginaba. Calles de tierra, casas bajas, miradas largas. La iglesia permanecía cerrada desde hacía días. La puerta principal tenía un candado nuevo. El obispo me recibió en una oficina improvisada en la casa parroquial. Su tono fue prudente. No usó palabras fuertes. No dijo demonio. Solo habló de interrupciones, lengua desconocida y alarma comunitaria. Me entregó las grabaciones hechas por los vecinos. Las escuché en silencio. No necesitaba traducción para percibir el problema. La textura vocal no correspondía al registro habitual de un sacerdote en homilía. Había tensión interna en la pronunciación, pero no descontrol. Era una emisión dirigida. Pedí ver al padre Mateo. Lo encontré en una habitación pequeña, sentado junto a una ventana. No estaba atado, ni vigilado, ni medicado. No había signos de delirio. Me saludó con normalidad, consciente, educado. Le pregunté si recordaba lo que había ocurrido en las misas anteriores. Respondió que no con un gesto firme. No dijo que sintiera presencias. No habló de sueños extraños ni de voces internas. Solo mencionó un cansancio profundo, sobre todo después de cada misa. Un agotamiento que no correspondía con el esfuerzo físico real. Su voz era normal al hablar conmigo, sin temblores, sin disfonía. Le expliqué que necesitaba documentar la siguiente misa personalmente. Aceptó. La iglesia se reabrió solo para esa celebración. La asistencia fue menor que en semanas anteriores, pero suficiente para llenar la mitad de las bancas. Nadie hablaba en voz alta. La tensión era visible en la forma en que la gente evitaba mirar directamente al altar. Instalé el equipo antes de que comenzara. 2 micrófonos direccionales, uno orientado hacia el ambón y otro
hacia el centro del presbiterio. Grabación digital en alta fidelidad. No use dispositivos visibles para no alterar el ambiente. No estaba allí para provocar una reacción, sino para observar. La misa comenzó con normalidad. El padre Mateo caminó hacia el altar con paso estable. No parecía desorientado. Su postura era recta. El tono inicial fue el mismo de siempre. La liturgia avanzó sin incidentes durante varios minutos. Lecturas, salmo, breve homilía introductoria. Esperé el punto de ruptura. Llegó sin aviso. En medio de una frase sencilla sobre el perdón, el sacerdote se detuvo. No abruptamente. Fue una pausa controlada, como si hubiera llegado al final natural de una oración. Levantó la vista. Sus ojos no se desorbitaron ni cambiaron de dirección. No hubo convulsión. No hubo temblor en las manos. Entonces habló. La lengua volvió a salir de su boca. Esta vez duró más. No fueron 2 frases breves, sino una secuencia completa, con cadencia definida. La voz se volvió más grave, pero no más fuerte. Sonaba comprimida, como si la resonancia viniera desde una cavidad más profunda que la habitual. Nadie gritó. La gente escuchó. Eso era lo más perturbador. No era un estallido, sino una proclamación. Tomé nota mental de la duración aproximada, casi 20 segundos continuos. El sacerdote no parecía estar luchando contra nada. No había resistencia visible. Era una emisión limpia, articulada. Cuando terminó, respiró con normalidad y continuó la homilía en español desde el punto donde la había interrumpido. No explicó nada. No se disculpó. Terminó la misa. Yo no intervine. No había razón para hacerlo en ese momento. Mi función no era confrontar en público, sino registrar. Al finalizar, pedí que nadie borrara ninguna grabación adicional que hubiera hecho con sus teléfonos. Luego, regresé a la casa parroquial y comencé el análisis. Escuché primero el archivo principal sin modificar. La voz del sacerdote era clara. El segmento en lengua desconocida estaba perfectamente capturado. Luego aislé el canal principal. Repetí el fragmento varias veces. Fue en la 4ª reproducción cuando apareció el detalle que esperaba. Debajo de la voz principal había otra capa sonora. No era eco. No era reverberación. No era interferencia eléctrica. Era una segunda voz. Más profunda. Más baja en volumen. Y lo más relevante, comenzaba las palabras fracciones de segundo antes que el sacerdote. No era simultánea. No era posterior. Era anterior. Apenas perceptible sin auriculares, pero evidente al amplificar el espectro. Aislé esa frecuencia y la reproduje sola. La segunda voz pronunciaba las mismas sílabas con una microanticipación casi matemática, como si marcara el molde que la voz del sacerdote debía llenar. No era un efecto psicoacústico. La onda estaba allí. Comparé ambas pistas. La sincronización era constante en todo el segmento. El padre Mateo no estaba generando la lengua por iniciativa propia. Estaba repitiendo. La estructura sugería un patrón claro, una fuente primaria emitiendo y una secundaria replicando inmediatamente después. El cuerpo del sacerdote funcionaba como canal, no como origen. No interpreté nada en voz alta. No compartí hipótesis con el obispo esa noche. Solo le confirmé que el fenómeno debía tratarse como una manifestación externa, con intermediación humana involuntaria. Técnicamente, la evidencia era suficiente. Había una voz que no pertenecía al registro habitual del sacerdote, y esa voz existía en la grabación antes de que su boca formara las palabras. No era sugestión colectiva, no era alteración emocional, era transmisión. Y por primera vez, el caso dejaba de ser un rumor de pueblo para convertirse en un expediente formal. No necesitaba nombrar lo que estaba involucrado. La prueba hablaba por sí sola. El sacerdote no estaba hablando solo, y lo que hablaba a través de él
no necesitaba elevar el volumen para imponer su presencia. El padre Mateo murió esa misma noche. No hubo gritos, no hubo testigos que hablaran de convulsiones o de violencia. Lo encontraron en su habitación del presbiterio, recostado sobre la cama, aún vestido con la camisa negra que había usado durante la misa. La luz de la mesita seguía encendida. El misal estaba abierto sobre el escritorio, como si hubiera estado preparándose para la semana siguiente. La mujer que limpiaba la casa parroquial fue quien lo descubrió al amanecer. Pensó que estaba dormido. Intentó despertarlo con cuidado. Cuando no respondió, salió a buscar ayuda. Yo llegué pocos minutos después. El cuerpo no mostraba signos de lucha. No había objetos caídos. No había marcas en la piel. No había sangre. No había espuma en la boca ni rastro de vómito. Su expresión era neutra. No parecía haber sufrido una crisis visible. Tomé nota del entorno antes de que llegara el médico local. Ventana cerrada. Puerta sin forzar. Nada fuera de lugar. El médico certificó lo evidente: ausencia de pulso, rigidez inicial, probable muerte durante la madrugada. No quiso emitir una causa definitiva en ese momento. Yo sabía que necesitábamos una autopsia formal. No por sospecha criminal, sino por confirmación. El obispo gestionó el traslado discreto del cuerpo a la ciudad más cercana. Nadie en el pueblo debía ver una investigación forense como si se tratara de un delito. Oficialmente se habló de muerte natural. Durante el traslado repasé mentalmente la grabación de la misa. El segmento en lengua desconocida había durado poco más de 20 segundos. Nada que justificara un colapso físico inmediato. Y sin embargo, el sacerdote estaba muerto. La autopsia se realizó esa misma tarde. Estuve presente. El informe preliminar fue breve y desconcertante. Corazón detenido, sin obstrucciones coronarias severas, sin trombos evidentes, sin hemorragias internas, sin signos de intoxicación en el análisis rápido. El médico forense habló de un posible paro súbito, pero no pudo vincularlo a una patología clara. El tejido cardíaco no mostraba daño estructural que explicara un fallo inmediato. Era un corazón que, en términos generales, debía haber seguido funcionando. Luego pasaron a la laringe. Ahí apareció el único hallazgo anómalo. Las cuerdas vocales estaban dañadas, no inflamadas de forma leve, como ocurre con una infección común. No se trataba de una simple irritación. Presentaban microdesgarros en la superficie mucosa, pequeñas rupturas internas, como si hubieran sido sometidas a una vibración intensa y prolongada. El forense me miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Me explicó que ese tipo de lesión suele observarse en personas que han gritado durante horas, cantantes que fuerzan la voz en condiciones extremas o individuos sometidos a un esfuerzo vocal desproporcionado. Pero nadie en el pueblo había escuchado al padre Mateo gritar. Durante la misa, su emisión había sido grave y firme, pero breve. No había pasado horas levantando la voz. Sin embargo, el estado de sus cuerdas vocales correspondía a una sobrecarga sostenida, como si el aparato fonador hubiera trabajado mucho más tiempo del que cualquier oído había registrado. Solicité un análisis más detallado del tejido, no para encontrar toxinas, sino para descartar patología previa. El resultado fue negativo. No había cáncer, no había infección severa, no había traumatismo externo, solo daño por uso excesivo. Salí de la sala con el informe preliminar en la mano. La conclusión médica oficial fue: paro cardíaco súbito sin causa anatómica evidente. En términos administrativos, el caso podía cerrarse como muerte natural, pero el cuerpo había dejado un dato imposible de ignorar. Las cuerdas vocales no se dañan solas. El desgaste correspondía a horas de vibración intensa, no a segundos. Volví mentalmente a la grabación.
20 segundos audibles. ¿Y el resto? Esa noche regresé a la casa parroquial. Entré en la habitación donde había muerto. Me senté en la misma silla donde lo había encontrado la mujer de limpieza. El silencio era completo. Intenté reconstruir las horas previas a su muerte. Después de la misa, el sacerdote había hablado conmigo brevemente. Su voz no sonaba quebrada. No mostró dolor al tragar ni dificultad al respirar. No se llevó la mano al cuello en ningún momento, pero su cuerpo contaba otra historia. Si las cuerdas vocales estaban en ese estado, la emisión no se limitaba a lo que habíamos escuchado en la iglesia. El desgaste implicaba actividad prolongada. Eso significaba una de dos cosas. O había estado hablando solo durante la noche, sin que nadie lo escuchara. O el fenómeno vocal no dependía del sonido audible. Me incliné por la segunda opción, porque si hubiera estado gritando durante horas en esa habitación, alguien lo habría oído. Las paredes no eran gruesas. La casa parroquial estaba a pocos metros de otras viviendas. Nadie reportó ruido. Nadie reportó gritos. Sin embargo, el daño estaba allí. La implicación era directa. Lo que hablaba a través de él no necesitaba volumen para ejercer presión. La voz audible durante la misa era solo una fracción de un proceso mayor. El cuerpo había sido utilizado más allá de lo que el entorno podía percibir. El paro cardíaco, en ese contexto, no era un evento aislado. Era el límite. El organismo había soportado una carga constante que no se manifestaba completamente en el exterior. Esa noche redacté un informe preliminar para la oficina en Roma. No usé términos teológicos, describí los hechos. Manifestación vocal en lengua desconocida. Evidencia de segunda fuente sonora en grabación. Muerte súbita. Lesión severa de cuerdas vocales incompatible con duración audible del fenómeno. No añadí interpretaciones. No mencioné posesión. No escribí demonio, pero dejé claro un punto esencial. El fenómeno no se limita al espacio litúrgico. La actividad continúa fuera de la percepción pública. Y el cuerpo humano, en este caso, no es un vehículo ocasional. Es un instrumento sometido a uso prolongado. Al cerrar el informe, entendí algo que no había considerado en un inicio. La amenaza ya no era solo lingüística. Ya no era un conjunto de frases inquietantes pronunciadas ante testigos. Había una consecuencia física directa, medible, documentada. El sacerdote no murió por su gestión colectiva, no murió por miedo. Murió porque su cuerpo fue llevado más allá de su capacidad. Y si el patrón se mantenía, la siguiente fase no sería más visible, sería más exigente, y alguien tendría que ocupar ese lugar vacío en el altar. El domingo siguiente decidí que la misa debía celebrarse, no por tradición, sino por control. Suspender indefinidamente el ritual solo habría aumentado el pánico. El vacío se llena rápido en un pueblo pequeño, y no siempre con algo útil. La muerte del padre Mateo había corrido como un incendio. Oficialmente se habló de paro cardíaco. Nadie mencionó las cuerdas vocales. Aún así, todos sabían que la última vez que habló en aquella lengua fue el día anterior a su muerte. La iglesia se abrió temprano. Yo llegué antes que los demás. Revisé puertas, bisagras, cerraduras. Nada fuera de lo común. Las ventanas estaban firmes. El crucifijo seguía en su sitio. El altar no mostraba alteraciones visibles. El ambiente era seco, sin olor extraño, sin cambios de temperatura. No había sacerdote. La homilía la daría yo, no como párroco, sino como representante enviado para esclarecer lo ocurrido. A las 10, las bancas estaban llenas. No faltó nadie. Hombres que normalmente se quedaban fuera. Mujeres que nunca alzaban la voz. Niños inquietos que esta vez permanecían quietos. El silencio era compacto. Nadie hablaba más de lo necesario.
Me coloqué frente al altar sin ornamentos especiales. No llevaba vestidura litúrgica completa, solo la estola mínima para no alterar la formalidad. Respiré antes de comenzar. Les expliqué que la iglesia estaba investigando, que había una causa que debía entenderse con precisión, que nadie debía actuar por impulso ni por miedo. Hablé en tono firme, sin dramatismo. Mientras hablaba noté algo leve, no en el aire, en el sonido, una presión sutil, como si el espacio tuviera una densidad distinta. Continué. Dije que la muerte del padre Mateo estaba siendo analizada, que no había indicios de violencia, que debían mantenerse unidos. Fue en ese momento cuando ocurrió. Las puertas principales se cerraron de golpe, no lentamente, no con el sonido habitual del viento. Fue un impacto seco, simultáneo. El eco recorrió la nave central. Algunos gritaron. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se escuchó el clic metálico de los cerrojos. Las puertas estaban aseguradas desde dentro. Varios hombres corrieron hacia ellas de inmediato, tiraron de las manijas, empujaron con el hombro, golpearon con los puños. No cedieron. No había viento. Las ventanas permanecían intactas, pero al intentar abrirlas, no se movieron. Las hojas parecían bloqueadas sin mecanismo visible. El murmullo se convirtió en desorden. Entonces vi el primer movimiento en las paredes, los crucifijos. No giraron bruscamente, no se voltearon por completo. Se inclinaron apenas unos grados hacia la izquierda, uno tras otro, como si un mismo ajuste invisible los alineara fuera de su posición natural. Varias personas lo notaron al mismo tiempo. Se oyeron exclamaciones cortas. Una mujer cayó de rodillas. Me moví hacia el altar sin correr. Observé el recipiente de agua bendita junto a la entrada lateral. El nivel descendía, no por derrame, no por evaporación lenta, descendía ante la vista. Una capa fina de vapor se elevaba apenas perceptible, como si la superficie estuviera siendo consumida desde arriba. El agua desaparecía, sin burbujas, sin ebullición, solo reducción constante. El aire se volvió más pesado, no más frío, más denso. Los intentos por abrir las puertas se intensificaron. 3 hombres empujaron al mismo tiempo. Nada. El sonido de los golpes contra la madera era sólido, como si la estructura se hubiera vuelto más gruesa. El pánico se extendió rápido. Niños llorando. Alguien gritó que era un castigo. Otro empezó a rezar en voz alta sin orden. Yo sabía que si el caos superaba cierto punto, el control se perdería. No era el momento de discutir, tampoco de gritar órdenes. Di un paso adelante y levanté la voz lo suficiente para imponerse al ruido, pero sin exagerar. Pedí silencio. No lo obtuve de inmediato. Entonces comencé a recitar. No las oraciones habituales, no el Padre Nuestro, no el credo. Pronuncié fórmulas que no forman parte de la liturgia común. Textos antiguos, conservados para casos específicos. Oraciones estructuradas para delimitar, no para expulsar. No aceleré el ritmo, no modulé la voz para impresionar. La clave no está en el volumen, sino en la precisión. Cada palabra debía pronunciarse completa, sin titubeo. Mientras recitaba, mantuve la vista fija en el crucifijo central. Los gritos fueron disminuyendo, no porque entendieran lo que decía, sino porque el entorno comenzó a cambiar. El vapor sobre el agua bendita se disipó. El nivel dejó de descender. Los crucifijos dejaron de inclinarse. Uno de ellos volvió lentamente a su posición original. No todos al mismo tiempo. Uno primero, luego otro. El ruido contra las puertas se detuvo cuando alguien notó que el cerrojo ya no ofrecía resistencia. Uno de los hombres giró la manija. La puerta se abrió. Sin presión, sin sonido extraño,
solo madera desplazándose sobre sus bisagras habituales. El aire volvió a sentirse ligero. No hubo ráfaga de viento, no hubo sombra atravesando la nave, solo una calma repentina. Terminé la oración con la fórmula de cierre y bajé la voz. Nadie habló durante varios segundos. El agua bendita permanecía en su nivel estabilizado, reducido, pero ya inmóvil. Los crucifijos estaban nuevamente alineados, las puertas abiertas. El silencio era más fuerte que el ruido anterior. Miré a la gente. No había alivio completo en sus rostros. Había algo distinto. Esperanza dirigida hacia mí. Eso era lo más peligroso. Me acerqué al centro y les pedí que salieran con orden, sin correr, sin discutir. Uno a uno abandonaron la iglesia. Algunos me tocaron el brazo al pasar. Otros evitaron mirarme. Cuando el templo quedó vacío, cerré las puertas yo mismo. Revisé cada cerrojo. Funcionaban con normalidad. Ningún mecanismo estaba forzado, ninguna bisagra dañada. No había explicación física inmediata, pero había un patrón claro. La manifestación no ocurrió durante una misa conducida por el sacerdote afectado. Ocurrió cuando yo estaba al frente. No fue aleatoria, fue reactiva. El fenómeno respondió a mi presencia, no a la del pueblo, no a la ausencia del padre Mateo, a mí. Y la contención funcionó, no porque la entidad desapareciera, sino porque reconoció la estructura de lo que estaba siendo pronunciado. Esa fue la confirmación que necesitaba. No se trataba de un eco residual, ni de un evento aislado ligado a un único individuo. Había inteligencia detrás, y esa inteligencia sabía exactamente quién estaba ahora de pie frente al altar. Después de lo ocurrido en la iglesia, no regresé a la casa parroquial de inmediato. Fui directo al pequeño archivo de la diócesis local. No era un archivo histórico importante, apenas una habitación con estanterías metálicas, cajas rotuladas a mano y carpetas que acumulaban décadas de documentos administrativos, bautismos, matrimonios, defunciones, correspondencia con la capital. Lo que buscaba no estaba en los registros públicos, necesitaba lo que no figuraba en inventarios visibles. Solicité acceso completo con la autorización que llevaba desde Roma. El obispo no hizo preguntas, me entregó las llaves y me dejó solo. Comencé por los documentos más antiguos del pueblo: actas de fundación, primeras misas, construcción de la iglesia. Los registros indicaban que el asentamiento se había formalizado a finales del siglo XVII, sobre una pequeña comunidad previa que no dejó demasiadas trazas escritas. Eso, por sí solo, no era extraño. Lo inusual apareció en un conjunto de cartas que no estaban archivadas en orden cronológico, sino agrupadas aparte, sin clasificación clara. Correspondencia directa entre la diócesis original y Roma. Sellos antiguos, lenguaje técnico, no pastoral. Leí con calma. Una carta mencionaba la necesidad de consolidar el punto de contención. Otra hablaba de mantener la actividad litúrgica constante para reforzar el sello. La palabra sello no aparecía en ningún documento abierto al público. Seguí avanzando. En un expediente más antiguo escrito en latín, encontré la referencia directa al origen. Siglo XVII. Un grupo reducido de clérigos había realizado un ritual en ese mismo terreno, no para expulsar, para invocar. El texto no lo presentaba como herejía, sino como experimento controlado. Buscaban acceder a un nombre antiguo, uno que, según la teoría que manejaban, permitiría comprender la jerarquía completa de ciertas entidades descritas en manuscritos apócrifos. La invocación no salió como esperaban. No hubo manifestación visible completa, pero el documento mencionaba interrupción forzada y contacto parcial. El ritual se detuvo antes de finalizar, no por arrepentimiento, por incapacidad.
Lo que habían comenzado no pudo cerrarse adecuadamente. En lugar de abandonar el sitio, decidieron cubrirlo. Construyeron el pueblo sobre el terreno, la iglesia exactamente encima del punto original del ritual, no como simple templo, como estructura de presión constante. La liturgia semanal no era solo práctica religiosa, era contención. Seguí leyendo. La iglesia jamás fue consagrada con el rito completo. El documento era claro. Se realizó una bendición parcial suficiente para funcionamiento ordinario, pero sin la consagración final del altar en su forma plena. Esa decisión no fue un error administrativo, fue deliberada. La ausencia de consagración total mantenía el sitio en estado operativo para pruebas. Pruebas de exorcismo, pruebas de fórmulas, pruebas de pronunciación. Durante generaciones, sacerdotes fueron enviados allí con perfiles específicos: resistencia psicológica alta, capacidad lingüística sólida, estabilidad doctrinal firme. No todos sabían la naturaleza completa del lugar. Algunos sí. El padre Mateo figuraba en una lista que no estaba en el archivo local. Esa parte tuve que solicitarla directamente a Roma, a través de un canal cifrado. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Demasiado rápido. El archivo adjunto llevaba mi propio nivel de autorización. Lo abrí solo. El documento confirmaba que el padre Mateo había sido evaluado años antes por la oficina en la que trabajo. Su traslado al pueblo no fue casual. Había sido asignado. Perfil compatible con exposición prolongada a manifestación vocal no originaria. Esa era la descripción técnica. No decía demonio, no decía posesión, decía exposición. El informe añadía algo más: monitoreo continuo. Durante años, Roma había recibido reportes regulares sobre el estado del sacerdote, evaluaciones psicológicas periódicas, análisis médicos discretos, todo archivado. No se trataba de un evento espontáneo, era una fase. El fenómeno lingüístico no había comenzado de repente. Había señales previas, fragmentos de sonidos nocturnos reportados informalmente, cambios mínimos en la tonalidad durante ciertas lecturas. Nada que alarmara al pueblo. Suficiente para activar seguimiento interno. La conclusión implícita era clara. El padre Mateo no fue víctima de un ataque inesperado, fue parte de un protocolo, un cuerpo sometido a prueba para estudiar la manifestación. El terreno había sido elegido siglos atrás como punto de contacto incompleto. La iglesia no selló el lugar para destruirlo, lo mantuvo activo, controlado, estudiado. La referencia más inquietante estaba en una nota interna reciente. Mencionaba el avance en la reconstrucción fonética del nombre central. Eso significaba que, a través de generaciones de exposición, habían logrado aislar fragmentos del nombre que el ritual original intentaba obtener. El nombre del ente invocado. No era un experimento improvisado, era sistemático, lento, pacientemente acumulado. El pueblo no era un accidente geográfico, era una estructura funcional. Y la iglesia, más que un templo, era un laboratorio litúrgico. Cerré el archivo y me quedé unos minutos en silencio. La muerte del padre Mateo no era una tragedia aislada, era el resultado previsto de un desgaste acumulativo, un límite alcanzado. Y al revisar el protocolo de reemplazo, entendí algo más. La fase siguiente ya estaba programada antes de que yo aterrizara en ese país. El envío de un investigador no era solo para contener el pánico, era parte del procedimiento. No había improvisación, no había error administrativo, había continuidad. El terreno seguía activo, el fenómeno seguía en estudio. Y Roma no buscaba eliminarlo, buscaba comprenderlo completamente. El último documento que leí antes de cerrar la carpeta contenía una frase breve: transición a nuevo custodio, cuando el anterior alcance su límite funcional. No decía así, decía cuándo. El padre Mateo había alcanzado el suyo, y yo estaba allí.
oficialmente para investigar, extraoficialmente para ocupar el espacio que acababa de quedar vacío. El archivo final no estaba en la diócesis, estaba en mi propio acceso. Después de enviar el informe sobre el terreno, recibí respuesta desde Roma en menos de una hora. No era habitual. Los casos de esta naturaleza suelen esperar revisión colegiada. Esta vez, no. El mensaje incluía un anexo clasificado. Autorización de nivel superior. Lo abrí solo, en la misma habitación donde había revisado los documentos históricos. El encabezado llevaba mi nombre completo, no como investigador, como sujeto. El archivo comenzaba con mi historial formativo, estudios en teología, especialización en lenguas antiguas, entrenamiento en protocolos de contención litúrgica, evaluaciones psicológicas, resultados médicos. Todo estaba ahí. Pero lo que me obligó a detener la lectura fue una línea específica. Compatibilidad alta para fase de sustitución. Proyecto Sello Sur. No era un traslado de emergencia. No fue una decisión tomada tras la muerte del padre Mateo. Mi envío estaba autorizado semanas antes de que el sacerdote colapsara. Habían anticipado su límite. Los informes médicos periódicos del padre mostraban un deterioro progresivo en el aparato vocal, microlesiones acumuladas, episodios de fatiga extrema después de cada misa. Roma lo sabía. Sabían que no resistiría mucho más y sabían que el fenómeno no debía quedar sin canal. Seguí leyendo. El documento explicaba con frialdad que la entidad vinculada al lugar no podía ser erradicada, no con los recursos disponibles, no con los conocimientos actuales. La invocación original había abierto un vínculo incompleto. No había cuerpo manifestado, pero sí conexión establecida. El punto geográfico funcionaba como nodo. Eliminar el nodo implicaba riesgo de expansión incontrolada. La estrategia adoptada desde hacía siglos era otra: contención humana. Un custodio, un sacerdote capaz de soportar la transmisión parcial. El fenómeno necesitaba voz. No podía materializarse sin canal estable. Mientras hablara a través de un cuerpo contenido y regulado por liturgia estructurada, su alcance quedaba limitado. Cuando el cuerpo cedía, se designaba otro, no para salvar al pueblo, para retrasar el evento mayor. El término utilizado en el archivo no era derrota, era aplazamiento. Cerré el documento y entendí lo que ya era evidente. No me habían enviado para investigar, me habían enviado para reemplazar. El siguiente domingo, la iglesia volvió a llenarse. No por confianza, por necesidad. Yo estaba de pie frente al altar. No llevaba nada distinto a lo habitual. Ninguna señal externa indicaba que algo hubiera cambiado. Comencé la misa con la fórmula básica. La voz me salió firme. Las palabras eran mías. El pueblo escuchaba en silencio. Sabían que el padre Mateo había muerto. Sabían que yo había detenido lo ocurrido la semana anterior. Muchos me miraban como si esperaran una solución definitiva. Avancé en la liturgia con precisión. Lectura, salmo, breve reflexión. Nada fuera de lo común. Y entonces llegó el momento. No hubo advertencia, no hubo presión física previa. Simplemente, en medio de una frase sencilla, sentí el corte. No en la garganta, en la intención. Mi lengua se movió antes de que yo decidiera qué decir. La primera sílaba no fue española. Reconocí el patrón fonético de inmediato. Era la misma lengua, la misma estructura, la misma cadencia grave. No grité, no perdí el control de mi cuerpo. Mi postura permaneció estable. Mis manos no temblaron. La voz que salió de mí era profunda, densa, determinada. Pronuncié varias frases, cortas, exactas. Durante unos segundos escuché el eco interno de una segunda voz, no en el aire, dentro.
como una guía mínima, adelantando cada sonido apenas una fracción antes de que yo lo emitiera. No luché, no porque no quisiera, sino porque comprendí que la resistencia física no era el mecanismo. El fenómeno no era invasión violenta, era canalización estructurada. Terminé la secuencia en esa lengua y sin pausa visible retomé el español. Continué la homilía como si nada hubiera ocurrido. Algunos en las primeras filas bajaron la mirada, otros se persignaron. Nadie gritó, ya lo habían visto antes. Al concluir la misa no hice anuncios, no prometí soluciones, me retiré en silencio. Esa noche revisé mi propia garganta frente al espejo. No había sangre, no había inflamación visible, pero sentía la vibración residual en el interior, como si las cuerdas hubieran sido usadas más de lo que el sonido había revelado. Recordé el informe del padre Mateo, lesiones equivalentes a horas de emisión. Comprendí entonces la mecánica completa. La lengua audible era solo la superficie. La verdadera transmisión ocurría más allá del sonido. Mi función no era destruir la entidad. No podía. La fuerza vinculada al sitio era anterior a nuestra intervención histórica, demasiado antigua, demasiado arraigada. Solo podía mantenerla limitada, convertir su necesidad de voz en un ciclo regulado. Mientras hablara a través de mí bajo estructura litúrgica, no buscaría manifestación directa. Cuando mi cuerpo alcanzara su límite, y lo alcanzaría, Roma enviaría a otro. El archivo ya lo preveía. No me enviaron para salvar al pueblo, me enviaron para sostener el retraso, para mantener el vínculo dentro de un cuerpo que aceptara la carga hasta romperse. Esa fue la última claridad que tuve antes de dormir. No soy el héroe de esta historia, soy el siguiente eslabón. Mi tarea no es proteger este lugar, es asegurar que lo que intenta emerger no lo haga todavía, porque la iglesia no está evitando su aparición, la está posponiendo, y yo soy ahora el tiempo que han comprado.